En Positiva Compañía de Seguros, sabemos que un entorno laboral seguro comienza con personas bien informadas, comprometidas y en constante aprendizaje. Por eso, hemos creado un espacio donde el conocimiento se comparte, se fortalece y se transforma en acción. Te invitamos a conocer la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo, una iniciativa que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo y colaborativo adaptado a los desafíos reales del mundo laboral actual. A través de esta red, podrás acceder a rutas de conocimiento especializadas, organizadas desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, diseñadas para acompañarte paso a paso en el fortalecimiento de tus competencias en SST. Cada ruta se ha construido con el acompañamiento de especialistas de amplia trayectoria en programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y en múltiples sectores económicos, garantizando que el conocimiento que recibes sea pertinente, actualizado y aplicable a tu contexto. Aquí, el aprendizaje no es un evento aislado, sino un proceso continuo y dinámico. Por eso, promovemos acciones educativas multimodales que combinan lo mejor de la formación presencial y virtual. Tienes la posibilidad de formarte desde cualquier lugar y a tu propio ritmo para transformar tu aprendizaje en una oportunidad de multiplicar tu conocimiento. Y lo mejor, no estarás solo. Haces parte de una red que conecta a más de 54 comunidades de conocimiento a lo largo del país. Cada comunidad se enfoca en temas clave de seguridad y salud en el trabajo y está compuesta por profesionales, líderes, brigadistas, docentes, aprendices y trabajadores comprometidos con la prevención. En nuestra red podrás consultar material audiovisual, presentaciones técnicas, enlaces de interés y toda la ruta de formación de acuerdo con la comunidad de tu interés. Imagina poder compartir experiencias, resolver dudas y construir soluciones junto a personas que enfrentan los mismos retos que tú. Eso es lo que hace especial a esta red, la colaboración entre pares, guiada por el conocimiento experto. Ingresa a www.posipedia.com.co. Explora los contenidos, descubre las rutas de conocimiento y encuentra la comunidad de tu interés. Únete al movimiento de aprendizaje autónomo y colaborativo que está transformando la cultura de la prevención en Colombia. Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en SST. Conectamos saberes, multiplicamos impacto. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos y aprendamos información muy útil que haga más práctico y seguro nuestras labores. Iniciemos bien activos, por favor. Quiero que me respondan en el chat esta pregunta para que calentemos motores y entremos como bien en el tema. Analicemos todos juntos entonces. ¿Qué pesa más en un accidente mecánico para ustedes, en su opinión? ¿La máquina o la forma en que la usamos? Yo los voy a estar leyendo por aquí en el chat de preguntas. Recuerden que ahí pueden dejar todas sus preguntas. Vamos a estar pendientes de lo que ustedes tengan por decirnos para responderlas. Daniel Ortiz Triana nos saluda. Buenos días para todos. Angie Joana Cárdenas también. Buenos días, les voy a repetir la pregunta de pronto para los que se acaban de conectar o no me escucharon bien. Para ustedes, ¿qué pesa más en un accidente mecánico? ¿La máquina o la forma en que la usamos? Luis Alfonso Astullo dice, la forma en que la usamos. Ginette Alexandra Rodríguez concuerda con la forma en que la usamos. Ginette Garzón también concuerda con la forma en que la usamos. Muy bien, y esto es cierto,
porque muchas veces no es la máquina, sino la forma en la que interactuamos con ella, y ahí es donde las metodologías de análisis cobran sentido. Nos ayudan a entender esa relación entre persona, tarea y máquina para intervenir donde realmente ocurre el riesgo. Por eso hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos veremos la sesión Metodologías para el análisis del riesgo mecánico, parte 1. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercados y salud ocupacional, docente de posgrados en seguridad y salud en el trabajo y entrenador de entrenadores en estándares OSHA y NIOSH, con enfoque en seguridad laboral y minería subterránea de carbón. Ingeniero Julio, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Diana, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy. Como bien lo dice Diana, vamos a revisar las metodologías para el análisis de riesgo mecánico, un tema bastante amplio, por eso hemos querido dividirlo en dos sesiones. La sesión de hoy, donde hablaremos de las generalidades de las metodologías de análisis, del mismo análisis de riesgos, qué significa un análisis de riesgos en términos muy generales. Vamos a enunciar algunas de las metodologías y vamos a, a dar como un, unos tips, un abrebocas de lo que es cada metodología sin profundizar específicamente en cada una de ellas. Simplemente vamos a enunciarlas, vamos a ver en qué consiste, porque como les digo, pues es un tema bastante amplio. Y en la segunda sesión, en la próxima sesión de esta comunidad, pues ya vamos a detallar unas dos metodologías, si nos alcanza el tiempo, de pronto unas tres. Estoy en esa preparación ya para poderla conocer un poco más a profundidad. Hoy simplemente vamos a hacer esa definición y dar contexto sobre las diferentes metodologías. Bueno, sin más preámbulo, sin más comentarios, sin comentarios adicionales, las dejo nuevamente con Diana para hacer el sondeo inicial. Diana, por favor, vamos con el sondeo. Claro que sí, ingeniero Julio, iniciemos este primer sondeo. Vamos con la primera pregunta que dice, el análisis de riesgos se realiza con A, solo matriz de peligros y riesgos; B, solo análisis cualitativo o cuantitativo; C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos. Esperaremos unos segundos a que ustedes seleccionen la respuesta en pantalla y venimos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, solo matriz de peligros y riesgos, obtuvo un resultado del 60%. B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, 12%. Y C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos, 28%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Un análisis de riesgos permite A, crear estrategias contra el riesgo; B, controlar los riesgos; C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, crear estrategias contra el riesgo, 4%. B, controlar los riesgos, 1%. C, las respuestas A y B son correctas, 95%. Vamos con la tercera y última pregunta que dice, un análisis de riesgos. A, mejora la toma de decisiones. B, debe ser cuantitativo. C, debe ser cualitativo. Nos esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y venimos con los resultados. La opción A, mejora la toma de decisiones, obtuvo un resultado de 97%. B, debe ser cuantitativo, 1%, y C, debe ser cualitativo, 3%. Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar de este sondeo. Entonces, ahora sí, iniciemos con el tema. Ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, como lo mencionó Diana, el sondeo inicial sirve para saber con qué conocimiento llegan a la acción educativa
y posteriormente realizamos las mismas preguntas para hacer la retroalimentación respectiva y poder de esta manera garantizar que el mensaje que queremos entregar con la acción es recibido más integralmente. Sin embargo, como siempre lo menciono, en las acciones, al inicio de las acciones educativas, también nos sirve para ver dónde hay un conocimiento sólido, consistente y donde, de acuerdo a los objetivos planteados, pues es necesario ir profundizando y ya vamos a ir aclarando estos temas. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos para esta mañana, para el día de hoy? Vamos, en primer lugar, a determinar algunas metodologías para el análisis del riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, vamos a analizar las metodologías para el análisis, me disculparán ahí la redundancia, del riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Y también, pues, a lo último, al final, con el sondeo, vamos a evaluar las metodologías para el análisis del riesgo mecánico. Vamos a evaluar ese nivel de conocimiento al que hemos llegado al final de la acción educativa de hoy, que esperamos que sea aclarar esos temas. Te mencionaba que en el sondeo, digamos que las segunda y la tercera pregunta tuvo un porcentaje, digamos, contundente de acierto entre las 240 personas más o menos que están conectadas o que estuvieron conectadas al inicio. Ahí vamos aumentando el número de personas. Bienvenidos los que se están conectando hasta en este momento. Eh, Donde nos decían que si los análisis del riesgo permite crear estrategias, controlar los riesgos, o A y B, pues obviamente ahí está el acierto, un 95% de acierto acá. Esas metodologías tanto permiten controlar los riesgos como también crear las estrategias, visualizar cuáles son las situaciones y hacer nuestra planeación estratégica, nuestras estrategias para poder abordar los riesgos y evitar las pérdidas. Asimismo, el análisis de riesgo pues mejora la toma de decisiones. Esto es casi que complemento con la pregunta anterior, porque pues al permitir crear estrategias y controlar los riesgos, pues obviamente nos mejora la toma de decisiones. Sí, preguntaba que si debe ser cualitativo o cuantitativo, pues en realidad debe ser tanto cualitativa como cuantitativa y ya vamos a ver esas diferentes metodologías y vamos a darnos cuenta que hay algunas que son eminentemente cualitativas, hay otras que son eminentemente cuantitativas y hay otras que son una mezcla entre cualitativas y cuantitativas. Donde sí hubo una amplia dispersión e incluso desaciertos en la mayoría, fue en la primera pregunta, donde indagábamos si el análisis de riesgos se realizar únicamente o solo con matrices de riesgos, o solo con análisis cualitativo y cuantitativo, o solo metodologías sistemáticas que prioricen el riesgo. El 60% opinó que solo matriz de peligros y riesgos, el 12% que solo análisis cualitativo o cuantitativo y apenas el 20% solo metodologías sistemáticas que prioricen el riesgo. Ya vamos a explicar esto en la siguiente diapositiva. Por ahora, vamos a definir académicamente, porque en el decreto 1072 o en alguna norma de seguridad y salud en el trabajo, no está la definición de análisis de riesgos. Entonces, vamos a tomar este concepto de manera académica de la revisión bibliográfica que se realice para ver cuál es el concepto de análisis de riesgos. Y vamos a tratar de salir más allá del campo de la seguridad y salud en el trabajo para abordar integralmente el campo del riesgo para una organización, que es en general lo que debemos analizar y considerando que la seguridad y salud en el trabajo es un componente pequeño, grande, pero es un componente de una organización, de una empresa, de un entorno laboral, de un sistema
organizacional. Entonces, el análisis de riesgos es aquel proceso que utilizamos o que aplicamos para identificar, evaluar y priorizar los posibles peligros y amenazas que pueden afectar una empresa. Fíjense que no solamente estamos hablando en riesgos de los peligros, que ahí es donde empezamos a enfocarnos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino también en las amenazas que hace parte de seguridad y salud en el trabajo, digamos, en el componente de emergencias. Pero riesgos y amenazas, peligros y amenazas para una organización no solamente están en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Esos peligros y esas amenazas también pueden ser internas o externas y abarcar diferentes aspectos y temáticas como los aspectos operativos, que allí estarían los de la seguridad y salud en el trabajo, pero también financieros, legales o tecnológicos, entre otros. Es decir, cualquier proceso de la organización puede verse afectado sobre o por los peligros o por las amenazas y es necesario abarcar esos riesgos. De hecho, los riesgos que se presentan en seguridad y salud en el trabajo, los cuales hay que analizar, pueden presentar también o abarcar condiciones operativas, también pueden abarcar condiciones financieras, legales o tecnológicas. Es decir, un solo peligro o una sola amenaza que se presenta para un área, como o un área de estudio, como la seguridad y salud en el trabajo, puede abarcar todos estos temas, pero asimismo la parte financiera tiene sus propios peligros y amenazas, la parte de gestión humana tiene sus peligros y amenazas, la parte contable sus peligros y amenazas, la parte legal de la empresa tiene sus peligros y amenazas, y esto hay que considerarlo en un análisis de riesgos. Por eso es que es muy importante implementar, más allá de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema efectivo de gestión del riesgo. Un sistema efectivo de gestión del riesgo que involucre, obviamente, los riesgos operativos, financieros, legales o tecnológicos que puede enfrentar una organización y también, obviamente, dentro de esos análisis de riesgos, los riesgos en la seguridad y salud en el trabajo para poder hacer una identificación precisa de esos peligros y amenazas que pueden afectar la organización. Un análisis de riesgos es una herramienta fundamental en una organización. La gestión del riesgo es una herramienta sin la que uno no podría concebir el buen funcionamiento de la organización, porque como ya, digamos, lo hemos visto y lo concebimos como una certeza, nos ayuda a crear esas estrategias, a orientar ese camino y a tomar las decisiones que sean necesarias para lograr nuestros objetivos en una organización. Entonces, esto nos lleva a pensar que sin un análisis de riesgos, la gestión queda incompleta, nos queda faltando esos temas que debemos considerar y que debemos contemplar para poder, como les menciono, hacer ese cumplimiento de los objetivos. Y el propósito real que se va a lograr con el análisis de riesgos es identificar, evaluar y priorizar amenazas y peligros para poder tomar esas decisiones totalmente eh, informadas, totalmente conscientes que nos ayuden al cumplimiento de los objetivos. Y aquí empezamos a revisar lo de la primera pregunta que les mencionaba, que hubo un gran porcentaje de, de desacierto. Dice, sin un análisis de riesgo, la gestión queda incompleta y pierde su propósito real de identificar, evaluar y priorizar amenazas. Esa priorización de esas amenazas se logra, o esos peligros y esas amenazas, se logra de diferentes maneras. No solamente con análisis cualitativos o cuantitativos, o no solamente con matrices de peligros y riesgos, como fue la respuesta de la mayoría. Y aquí podemos entrar a la definición que sí nos trae el decreto 1072 de lo que es la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, porque si bien es cierto, en el análisis de riesgos es una gestión que nos permite identificar, evaluar y priorizar las amenazas y peligros,
pues allí en el decreto sí nos está diciendo qué debemos hacer para identificar, evaluar y priorizar los peligros. En el decreto 1072, en el artículo 15 del numeral 15 del artículo 2246, nos dice o nos define la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y nos dice que el empleador y contratante, más que nos define, nos establece la obligación y nos dice que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que permitan identificar los peligros y evaluar los riesgos con el fin de poderlos priorizar y establecer los controles necesarios realizando medidas ambientales cuando se requieran. No nos está diciendo otra cosa que la que ya hemos venido repitiendo. Nos da criterios de análisis, criterios de decisión para hacer una mejor planeación de nuestra organización. Pero ¿qué elementos son los de resaltar aquí para la pregunta que les estoy mencionando, que hubo un gran porcentaje de desacierto? No nos dice que esa identificación de peligros deba ser con una matriz de peligros y riesgos. Nos dice que debe ser una metodología que sea sistemática. Ni siquiera nos dice que sea una metodología que esté avalada por una norma técnica. Pueden haber metodologías sistemáticas que no estén avaladas con una norma técnica. Simplemente nos dice que la metodología debe ser sistemática, es decir, que debe obedecer a un paso a paso, que debe tener un objetivo, que debe cumplir con esos objetivos y debe tener unos resultados. Nos dice que debe tener alcance para todos los procesos y actividades, tanto rutinarias como no rutinarias, y que nos debe permitir priorizar esas condiciones de peligros y riesgos que vamos a encontrar allí para, al priorizarlos, pues tomar decisiones. Por eso allí la respuesta correcta no era la de que debe ser únicamente una matriz de peligros y riesgos, porque no nos indica la norma que debe ser una matriz de peligros y riesgos. Tampoco que debe ser un análisis cuantitativos, porque como lo vamos a ver, pueden haber análisis cualitativos sistemáticos y análisis cuantitativos también sistemáticos. Pero la tercera eh, pregunta, la C, que obtuvo únicamente el 20%, dice solo metodologías sistemáticas que prioricen el riesgo. Y está en la definición. Solo metodologías sistemáticas que prioricen el riesgo. El empleador debe aplicar una metodología sistemática, solo metodologías sistemáticas. Y al final dice con el fin que pueda priorizarlos. Entonces, esa es la respuesta correcta. Debe ser solo metodologías sistemáticas que ayuden a priorizar los riesgos. Eso es lo que buscamos para poder tomar las mejores decisiones con criterio consciente, con información certera, con información real y así tomar las mejores decisiones para la organización. Bueno, aclarado este punto me sorprendió bastante el tema de matriz de peligros, que bueno, es sorpresivo y no sorpresivo porque finalmente las metodologías o la metodología que se utiliza regularmente o la más generalizada en la industria en general es la matriz de peligros y riesgos. Eh, es una matriz que me combina normalmente probabilidad con consecuencia y me da un indicador de un nivel de riesgo, de un grado de peligrosidad. Y normalmente la más utilizada y la más generalizada, así como lo que más se utiliza en una matriz de peligro y riesgos, pues la matriz de peligro y riesgos que más se utiliza es la que encontramos en la Guía Técnica Colombiana 45, en la GTC 45 del 2012, en su última actualización. Pero pues no es la única que hay, eso es lo que vamos a tratar de revisar en estas dos sesiones, en la de hoy y en la próxima, en la tercera sesión. ¿Cuál es la importancia del análisis de riesgos? Para empezar con temas teóricos. La importancia del análisis de riesgos es lo que ya mencionamos. Permiten a la reducción de pérdidas financieras porque tomamos decisiones basadas en criterios
que nos van a evitar pérdidas, que nos van a evitar accidentes. Si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, pues una pérdida, una no conformidad es un accidente de trabajo con sus consecuencias, que son las lesiones, pero pues de ahí también se derivan los costos financieros de los accidentes de trabajo y las pérdidas económicas por materiales, los costos ocultos, el reentrenamiento, los reprocesos, los bajos o las bajas en los niveles de productividad por los aspectos emocionales con los que pueden quedar las personas, es decir, una serie de costos reales, directos e indirectos que tienen estos accidentes de trabajo. Pero recuerden que cuando estamos hablando aquí de análisis de riesgo, estamos hablándolo de una manera transversal, no solamente al proceso de seguridad y salud en el trabajo, sino a todos los procesos de una organización. También pueden garantizar la continuidad del negocio. Si se materializa un riesgo en una pérdida, si se materializa un peligro, una amenaza, un riesgo, y de allí sale un accidente, una pérdida para el negocio, pues depende de la magnitud y la gravedad, puede llegar a afectar o alterar la continuidad parcial o incluso permanente del negocio. Y obviamente, como lo hemos mencionado, mejoran la toma de decisiones estratégicas en la organización. Esa es la importancia. ¿Qué permiten? En términos generales, permite que una organización adopte las estrategias a la naturaleza del riesgo que enfrenta. Cuando estamos hablando de un modelo de administración de un negocio, de gerencia de un negocio, siempre estamos hablando desde el punto de vista de estrategia, de planear, de proyectar, de establecer cuáles son las políticas, los objetivos, la parte táctica para que después la parte operativa ejecute esa estrategia a través de la táctica que se ha planteado. Entonces, eh, este análisis de riesgo lo que permite es adoptar esas estrategias a esa naturaleza del riesgo que se está presentando en el día a día, no solamente en seguridad y salud del trabajo, sino en todos los procesos de la organización. Y de esta manera, pues la gestión de la organización eh, puede ser más precisa y más concreta y efectiva para poder avanzar mitigando o controlando los riesgos. Y ese análisis de riesgos pues se puede clasificar en diferentes tipos según el enfoque y la profundidad del análisis y los objetivos. Y cuando hablamos de tipos de análisis, ahí es donde empezamos a encontrar la gran variedad y por lo cual pues hemos decidido este tema abrirlo en dos sesiones. Porque los análisis pueden ser cualitativos, los análisis de riesgos pueden ser también cuantitativos, los análisis de riesgos pueden ser mixtos, que mezclen cualitativo y cuantitativo. El análisis interno también existe el análisis externo, análisis de riesgos operativos, análisis de cumplimiento, que es aquel que denominamos compliance, y seguramente en la clasificación podemos encontrar muchos tipos más de riesgos. Para colocar ejemplos concretos, porque ahorita vamos a ir avanzando como explicando cada uno de ellos, un análisis cualitativo, por ejemplo, se hace cuando simplemente sin hacer una medición del riesgo, damos un concepto o calificamos el riesgo diciendo, allí el riesgo es alto, es medio o es alto, o es bajo, como se hacía o como se hace en determinadas metodologías, donde se indica que, vea, si usted está a 1 metro de una persona, hay ruido ambiental, hay ruido en el entorno, pero usted escucha a la persona, es un riesgo bajo y ahí no le está haciendo ninguna medición con un equipo de ingeniería, no estamos entrando a la higiene industrial para hacer una medición para determinar cuántos decibeles hay en el ambiente. Simplemente cualitativamente estamos indicando que si usted está a 1 metro o 2 metros de la persona y en una conversación normal, sin alzar el tono de la voz, lo está escuchando y a pesar del ruido ambiental, el riesgo es bajo. Pero si a la misma distancia tiene que levantar un poco la voz, ya el riesgo es moderado, pero si no lo escucha, aún estando a 1 metro de distancia, y tiene que levantar la voz,
para que lo escuche, pues ahí el riesgo es alto. Ahí estamos haciendo una valoración cualitativa del riesgo y lo mismo podemos hacer para cualquier tipo de riesgo de higiene. Por el material particulado, si hay una limpieza sobre una superficie de trabajo y pasa toda la jornada laboral y sigue totalmente limpia, el riesgo es bajo. Pero si hacemos la limpieza y en la tarde ya encontramos residuos de polvo, el riesgo es moderado. O si hacemos la limpieza y a la hora ya hay una gran cantidad de polvo, el riesgo es alto, pues es otra manera cualitativa de medir el riesgo. La manera cuantitativa, simplemente hacemos una calificación, colocamos unos criterios numéricos en una escala y hacemos la mezcla. La mixta, hacemos una calificación y después de una escala decimos si ese número que nos dio, ese valor, es alto, medio o bajo. Un análisis interno es, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver, a revisar en un momento, una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas internas y externas. Allí estamos haciendo la revisión. Un análisis externo puede ser una matriz pestal, perdón, sí, una matriz pestal, de determinar cuáles son los efectos de la política, los efectos de la economía, de la tecnología, del ambiente, los aspectos legales, de esas variaciones que pueden existir, cómo afecta a nuestra organización, los riesgos operativos, ya podemos mirar específicamente seguridad y salud en el trabajo, hacer ese tipo de riesgos con alguna de las tipologías que acabamos de ver, y el análisis de cumplimiento compliance es si realmente la organización está cumpliendo con todos esos aspectos legales y técnicos que debe cumplir para su propósito o su objeto social. Por ahí haciendo esa revisión de bibliografía, pues me encontré con este cuadrito que ahí está en la bibliografía del documento, la fuente de donde se tomó esta información. Y nos explica eso, esos 7, 8 tipos de análisis, pues nos va diciendo en qué consiste. El análisis cualitativo nos identifica los riesgos y nos da una evaluación de impacto. Fíjese que no nos da una valoración o una calificación del impacto, sino simplemente vamos directamente, después de identificar el riesgo, a una evaluación. Se identifica y se dice eso es medio, alto o bajo, sin pasar por una calificación numérica. En el cuantitativo ya hay una medición de probabilidades y un análisis estadístico. Ya hay unos valores que se establecen que puede ser a través de probabilidades. Ahorita dentro de los tipos vamos a ver el análisis probabilístico de los riesgos, muy simpático, porque es que cada riesgo o cada condición de peligro que se puede presentar y se manifiesta con riesgo puede tener una probabilidad diferente de las consecuencias dependiendo de las circunstancias que lo estén manifestando. Y de hecho, la misma manifestación de ese peligro también entra ahí en un juego de probabilidades de qué tan probable es que se manifieste esa condición de peligro y qué tan probable o qué probabilidad existe de que haya esa interacción con la persona y termine esa interacción en un accidente, y que ese accidente puede tener una variada severidad. Puede haber la misma condición, una probabilidad de que se presente una humedad sobre una superficie y cuál es la probabilidad de que una persona pase exactamente sobre esa humedad o pase por un lado de la humedad, o la humedad la pise con el pie derecho o la pise con el pie izquierdo o la pise mientras está distraído con su celular, y qué consecuencias puede haber si simplemente la probabilidad de que se resbale pero no caiga, o la probabilidad de que caiga y caiga sobre sus manos y tenga simplemente una lesión, o caiga mal y la consecuencia sea mucho peor. Entonces, ahí hay un análisis cuantitativo y una valoración cuantitativa. Un análisis combinado, pues, mezcla estas dos situaciones de que después de que le hallamos ese valor numérico, en una escala decimos si eso es alto, medio o bajo, le damos esa cualificación. El análisis interno es a través de una revisión de procesos y una evaluación de los recursos, como lo hemos mencionado, tipo matriz DOFA. El análisis externo es un análisis del mercado, un análisis del sector y de evaluación de tendencias, como lo mencionaba, con una matriz pestal, de determinar cuál es el efecto que puede tener sobre la organización, las políticas, los cambios
económicos, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios ambientales, los cambios legales en un país, cómo puede afectar nuestra organización. Los análisis de riesgos operativos identifican las vulnerabilidades y evalúan los controles que se deben aplicar en la operación, los controles operacionales. Y el análisis de cumplimiento, pues esa revisión de normativas y la evaluación de las políticas y el cumplimiento que debe tener la organización sobre los compromisos legales, sociales y tecnológicos que tiene en el entorno en el que se desenvuelve. Vamos a hablar específicamente entonces de estos análisis de riesgos. Análisis cualitativo. Se enfoca en identificar y clasificar los riesgos con base en su probabilidad de ocurrencia, su impacto, utilizando descripciones generales. No hay descripciones o no hay una calificación numérica, simplemente se dice si es alto, si es medio, si es bajo. Y este tipo de enfoque cualitativo es ideal para obtener una visión inicial de un panorama de riesgos, de una situación que se está presentando y priorizar aquellos que son más críticos desde un punto de vista subjetivo del evaluador, del observador. El análisis cuantitativo ya usa datos numéricos y modelos matemáticos que incluso pueden ser matrices de peligros, donde clasifica probabilidad y consecuencia o exposición y la severidad del resultado, y es útil para proyectos complejos cuando se necesita justificar decisiones basadas en cifras concretas. No simplemente con decir, no, es que el riesgo es alto, sí, pero dígame por qué es alto, porque hay una alta probabilidad, porque hay una alta exposición de trabajadores, porque las consecuencias son graves, porque hay una baja exposición, pero una alta gravedad, o porque hay una alta exposición, pero una gravedad baja. Entonces, allí es donde empiezan a haber unas escalas que es necesario mostrarlos desde el punto de vista cuantitativo. El análisis combinado, cualitativo con cuantitativo, pues combina esos elementos de ambos enfoques para aprovechar las ventajas de cada uno. Es decir, hacemos primero una valoración numérica y finalmente proyectamos esa valoración numérica a indicar si ese número que nos dio dentro de una escala y para nuestro sector es alto, es medio o es bajo. Esa evaluación cualitativa es clave para identificar riesgos claves y enseguida se hace el análisis cuantitativo para medir el impacto en un detalle más específico. El análisis interno, como lo mencionamos, se centra en identificar riesgos dentro de la organización, como los problemas operativos y por qué están sucediendo. Y el análisis externo es un enfoque que examina factores fuera del control de la empresa, porque los aspectos políticos, los cambios políticos que hay en el país, los cambios sociales, los cambios económicos, tecnológicos, los cambios legales, pues no están dentro del control de la organización. La organización puede controlar la afectación a través de esa toma de decisiones, el nivel de afectación que puede tener esos cambios. Entonces, ese enfoque examina esos factores que están fuera del control de la empresa para ver cómo los puede mitigar de la mejor manera o los puede aprovechar de la mejor manera. El análisis de riesgo operativo se enfoca específicamente en identificar riesgos asociados a las operaciones diarias, al día a día de la organización, como fallos en los procesos, errores humanos, interrupciones tecnológicas, etc. Y fíjense que cuando hablamos de riesgos operativos, y hay también metodologías como la matriz de fallos y errores, es que parte del concepto que pueden haber fallos en el proceso, fallos en los equipos, fallos en la maquinaria, como errores en el comportamiento o errores en la ejecución de algún procedimiento. Entonces, enfoca parte máquina, parte hombre, como lo mencionaba Diana al comienzo con esta pregunta de que dónde podía estar, si en la máquina como tal o en la manera como se manejan las máquinas y los equipos. Y los análisis de cumplimiento, pues evalúa los riesgos relacionados con el incumplimiento de las normas legales, las regulaciones, los estándares específicos del sector en el cual nos estamos desempeñando. Mencionemos
o hagamos una lista de algunos de los métodos de análisis de riesgos porque existen mucho más y algunos de los nombres que aquí están mencionados, ustedes pueden decir, venga, pero eso no es para el análisis de riesgos o eso no es para seguridad y salud en el trabajo. Y resulta que sí, todos estos pueden tener aplicación en seguridad y salud en trabajo. What if, que es un anglicismo que utilizamos para o es una metodología que indica qué pasa si, que es lo que significa en español what if. Y es preguntarse qué pasa si hay algún cambio. Ya vamos a ver esta metodología. Un análisis preliminar de riesgos, otra metodología. Los 5 porqués, también la han conocido, seguramente para la investigación de accidentes. Aquí hay algunos que ustedes seguramente los han visto para la investigación de accidentes de trabajo. Pero recuerden que un accidente de trabajo en realidad es un riesgo materializado, una condición de peligro que pasó a ser un riesgo y que ese riesgo se convirtió en un accidente. Entonces, es bastante obvio pensar que esas metodologías que utilizamos para determinar las causas de los accidentes, como el 5 porqués, como el diagrama de Chicago que está por allí al final, que es el diagrama de espina de pescado, pues pueda ser utilizado no solamente de manera reactiva en una investigación de un accidente para identificar la causa, sino de manera proactiva para hacer un análisis de un accidente y el origen del accidente, perdón, el análisis del accidente que es el riesgo y cuáles son las causas de ese riesgo para que ese riesgo no se materialice en accidente. Entonces, están los 5 porqués, la matriz FMA o ANFE, que es la, eh, el análisis modal de fallos y errores, qué fallos se pueden presentar en la máquina y qué errores puede tener la persona de una manera tan probabilística. La justificación analítica de la medida del riesgo, técnicas identificadas o metodologías que están respaldadas por normas técnicas. El análisis probabilístico del riesgo es otra metodología que también tiene una norma técnica de respaldo, una matriz DOFA que ya se conoce muy ampliamente en otros tipos de análisis en la planeación estratégica, pero que para el contexto y el análisis de riesgo es totalmente válido realizarlo. Un análisis HACCP de peligros en las operaciones, la matriz de análisis de riesgo, que aquí sí podríamos entrar en esa categoría de la que usamos regularmente a través de la GTC 45 o aplicando la metodología de la GTC 45 y como lo mencioné con los 5 porqués, una metodología utilizada también para la investigación de accidentes, que es el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ichikawa por el japonés, la persona de nacionalidad japonesa que creó esta metodología. Vamos a ver muy rápidamente en 10 minutos aproximadamente que nos quedan, los conceptos generales de cada uno de ellos, o recordarlos porque, digamos, grosso modo ya los dije hace un momento. What if? Esa metodología consiste en programar reuniones, hacer reuniones como manera de lluvia de ideas con las personas involucradas en un proceso que conocen a fondo los procesos. Y esa reunión pues se programa para hacer esa lluvia de ideas y realizar o formular preguntas que ayuden a visibilizar posibles problemas. El what if o qué pasaría si, ahí estamos buscando o proyectando qué sucede si se presenta alguna situación, algún problema o se manifiesta una condición de riesgos. Por ejemplo, se pregunta o se cuestiona en esas reuniones de ayuda de ideas, ¿qué pasaría si falla el equipo, si falla la máquina? ¿Qué pasa si hay súbitamente una interrupción de la energía? ¿Qué sucede si hay un retraso de entrega de materiales esenciales que son para los equipos, suministros, insumos, mantenimiento? ¿Qué pasa si hay un derrame de una sustancia química peligrosa en las instalaciones? ¿Qué pasa si se presenta un incendio en la planta de procesos o en cualquier área de la empresa? ¿Qué pasa o qué pasaría si ocurre un desastre natural que afecte seriamente las oficinas centrales de la organización? ¿Qué pasaría si hay un
ciberataque de los sistemas internos. ¿Qué pasaría si una o varias de las organizaciones sufren una suplantación de la identidad? ¿Qué pasaría si se descubre un fraude interno? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Múltiples, ¿qué pasaría? Que solo personal que tenga un conocimiento pleno de la organización puede ir proyectando para determinar cuáles son los problemas que puede haber y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces, después de esta reunión inicial de poder determinar los qué pasaría, cuáles son las situaciones hipotéticas que se pueden presentar, entonces se empiezan a encontrar respuestas pertinentes para poder dar respuesta, para poder responder a esas preguntas, procurando hallar esas causas y consecuencias y, por supuesto, las recomendaciones para tomar decisiones con un mejor criterio. El análisis preliminar de riesgo es el ideal que podríamos tener en cualquier organización, el ideal de cualquier prevencionista, y es antes de que se establezca el proceso, de que en el momento del diseño de un proceso, poder hacer ese análisis de riesgos que se pueden ir presentando después cuando ese proceso ya esté en ejecución. Se utiliza para identificar esos posibles riesgos cuando el proyecto apenas está comenzando. El primer paso de análisis es identificar todas las actividades que forman parte del proyecto, como un paso a paso, como cuando se está haciendo un ATS, un análisis de seguridad en el trabajo, para poder identificar en cada uno de esos pasos del proceso qué puede salir mal o cuáles son las condiciones de peligro y riesgo que se pueden presentar. Y con esos datos, pues sencillamente se registran, se lleva una tabla y en una de las columnas se describen los riesgos que se identificaron y en otras se ubican las posibles causas. Fíjense que es muy similar a un ATS. Y en la tercera se listan las consecuencias. Paso de las tareas, cuáles son los problemas que se pueden presentar, cuáles son las consecuencias y obviamente cuáles pueden ser las soluciones. Y allí se establece también una columna, porque esto termina siendo un método cuantitativo, se sitúan categorías de riesgos donde se combina frecuencia de impacto para crear una clasificación de probabilidades. Cuanto más probable sea un riesgo y más graves sus consecuencias, mayor atención debe darse. Aquí nos podemos dar cuenta que, o podemos confirmar, como lo vamos a ver en la mayoría de las metodologías para el análisis de riesgos, que todas ellas, de alguna manera, cuando son cuantitativas, buscan un valor o calificar, darle un valor numérico a la probabilidad de que se manifieste y otro valor numérico a las consecuencias. ¿En qué empiezan a diferenciarse todas ellas? En cómo determinan la probabilidad y cómo se determina la consecuencia para llegar a ese valor del riesgo. Pero en la gran mayoría, en esencia, es probabilidad por consecuencia. 5 porqués. Les mencionaba que los 5 porqués es una medida es una metodología que se utiliza en la investigación de accidentes de trabajo, pero no se limita únicamente a la investigación de los accidentes de trabajo. El objetivo es llegar a la causa raíz del problema específico. El problema específico no necesariamente es la consecuencia, el problema específico puede ser la causa. Y la causa está en la condición de peligro o riesgo. Es decir, pasamos de ser reactivos a ser proactivos. Pasamos de reaccionar a cuando ya se presenta el accidente a identificar el peligro, identificar la condición de riesgo para poder actuar sobre él. Y pues diferente a lo que dice la metodología, 5 porqués, se espera que al quinto porqué ya entremos al origen de esa condición de peligro, pero pues dependiendo de la complejidad, podemos tener más de 5 cuestionamientos para ir determinando dónde se origina el problema. La matriz o el análisis de fallos y errores, matriz ANFE o FMA, es una metodología que fue creada desde el punto de vista de ingeniería por científicos de la NASA, que después se fue generalizando para la industria en general, que empieza identificando los fallos y efectos de una condición determinada. Y fíjense que también determina la frecuencia, la gravedad y la detección. Frecuencia y detección que termina siendo la probabilidad de ocurrencia con la gravedad. Y
con esos tres elementos o esas tres variables, se aplica una fórmula, un modelo matemático que nos permite hacer un análisis de cuáles fallas son más o menos graves. Los riesgos más críticos obviamente deben ser atendidos primero que los demás. Una matriz que en sistemas de análisis de riesgos se utiliza mucho, por ejemplo, en el de 6 sigma, es una matriz ampliamente utilizada. La metodología HAM o justificación analítica de medida del riesgo, respaldada por una norma técnica española, es un método que permite valorar el nivel del riesgo a través de los factores de incidencia y factor de implicación. Incidencia determinada con una I mayúscula y factor de implicación una FCE. Y es un modelo matemático que se representa a través de la incidencia con cuatro variables, que es indicador de personal, que representa el tiempo de trabajo real del trabajador, el valor latente, que refleja la reiteración o permanencia en el tiempo de la incidencia producida o detectada, es decir, el tiempo de exposición de la persona. El nivel de deterioro viene a significar la cuantía económica de la incidencia analizada en caso de que ésta sea materializada, es decir, cuál puede ser la pérdida real económica, y la cualidad del incidente, CI, es el resultado físico de una clasificación subjetiva de la anomalía detectada. Fíjese que es una clasificación subjetiva de esa anomalía que se ha detectado, pero todavía no se ha manifestado como un peligro o un accidente. Allí encontramos un primer factor, que es el de incidencia, y después el de implicación se obtiene con otra ecuación que integra el número de personas o el número de trabajadores afectadas por la incidencia y el indicador personal, que como ya se mencionó, representa el tiempo de trabajo real de un trabajador. Si analizamos cada una de estas variables, pues no estamos combinando otra cosa que gravedad de las consecuencias y una probabilidad de ocurrencias, solo que medidas a través de estas variables, y allí se hace una justificación de la medida analítica del riesgo. Un análisis probabilístico de riesgos, que es el árbol de fallos y errores. Ojo, no hay que confundir el árbol de fallos y errores con el árbol de causalidad de los accidentes que se utiliza en investigación de accidentes. El árbol de causalidad es una medida reactiva. ¿Cuáles fueron las causas de los eventos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas de los eventos? El análisis probabilístico o el árbol de fallos y errores nos muestra es proactivamente qué puede fallar antes de que suceda el accidente. ¿Sí? El de causalidad es, ya sucedió el accidente, ¿cuáles fueron las causas? El árbol de fallos y errores es, ¿qué puede fallar para que se presente el accidente? Entonces, es un método deductivo de análisis previo a la selección del suceso no deseado que se pretende evitar. Entonces, antes de que se presente, se analizan esos riesgos de manera sistemática y lógica para determinar ese daño que pretendemos evitar o no tener. La matriz DOFA, FODA, SWOT por sus siglas en inglés de Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, o DOFA, debilidad, oportunidades, fortalezas, amenazas, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, dependiendo cómo se organicen las palabras, pues determina cuáles son esos aspectos internos y externos en la organización, como las fortalezas y debilidades internas o las oportunidades y amenazas que son externas, para así hacer un análisis mejor de conceptos. El análisis HACCP de riesgos en las operaciones presenta un análisis de la estructura del proceso con un equipo multidisciplinario para hacer ese análisis, con palabras guías que nos van a determinar como una especie del what if, si hay más flujo, menos presión, no hay temperatura y qué resultado puede haber. Es un análisis prospectivo de cuáles son los riesgos que se pueden presentar en una organización dependiendo si se aumentan los flujos, si se aumenta la temperatura dentro de ese proceso o dentro de esa operación, para poder evaluar los problemas de operatividad. Y por último, pues vamos a ver los análisis de la matriz de riesgos, el análisis de riesgos a través de una matriz que es la que conocemos normalmente, es más generalizada como la matriz de peligros y riesgos de la GTC 45, que igual determina ese nivel de consecuencias y un nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad encontrado o hallado
a través de la deficiencia o la falta de control de un proceso con el número de personas expuestas y la gravedad de la consecuencia para poder encontrar el impacto o el grado de peligrosidad de una situación específica. Y ya hablamos del diagrama de espina de pescado, muy utilizado en investigación de accidentes para determinar las causas, pero también se puede utilizar para determinar el origen de los riesgos y tomar decisiones sobre esos riesgos a través de una metodología muy simple que agrupa lo que conocemos con las 6 M's, analizar qué sucede con el método, la mano de obra, el material, la máquina, la medición, el medio ambiente y cómo esas variables pueden afectar esa condición de peligro o pueden facilitar esa condición de peligro que puede generar un accidente. Queda una bibliografía bastante amplia. En la próxima acción educativa vamos a revisar algunas de estas metodologías para hacer como ejemplos concretos y poder profundizar un poco más la información. Bueno, por ahora creo que ya estamos muy sobre el tiempo. Los dejo con Diana para hacer el sondeo final. Diana, vamos con el sondeo, por favor. Ingeniero, claro que sí, vamos a entrar entonces a esta segunda parte del sondeo. Tenemos la primera pregunta que dice, el análisis de riesgos se realiza con A, solo matriz de peligros y riesgos, B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos. Esperaremos sus respuestas y ya venimos con los resultados. La opción A, solo matriz de peligros y riesgos, obtuvo un porcentaje del 33%. La opción B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, 11%. Y C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos, 56%. ¿Qué tal le fue a los asistentes con esta pregunta? Bueno, mejoramos un poquito. Estamos casi, casi el doble de personas en este momento. Mejoramos del 20%, que era la respuesta correcta, al 56%. Bueno, hay que seguir trabajando. La respuesta correcta es la C, solo metodologías sistemáticas que prioricen el riesgo. Muy bien. Sigamos entonces con la segunda pregunta. Un análisis de riesgos permite A, crear estrategias contra todo riesgo. B, controlar los riesgos. C, las respuestas A y B son correctas. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, crear estrategias contra el riesgo, 1%. B, controlar los riesgos, 2%. La opción C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un resultado del 97%. Muy bien, aumentamos ese porcentaje del 95 al 97%. La respuesta correcta es la C, crear estrategias contra el riesgo y controlar los riesgos. La respuesta A y B es la correcta. Muy bien. Súper bien, finalicemos entonces este sondeo con la tercera pregunta. Un análisis de riesgos. A, mejora la toma de decisiones. B, debe ser cuantitativo o C, debe ser cualitativo. Esperaremos sus respuestas en pantalla. La opción A, mejora la toma de decisiones, obtuvo un resultado del 95%. La opción B, debe ser cuantitativo, 3%. Y la opción C, debe ser cualitativo, 2%. Bien, la respuesta correcta es la A, mejora la toma de decisiones. Nos mantuvimos por encima del 50%, esa es la respuesta correcta. Súper bien, muchísimas gracias a todos por participar de este sondeo. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo lo que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto en la próxima sesión de esta comunidad. Claro que sí, muchas gracias por su participación y hasta la próxima.
Y a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso con el que abordaron esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo realicen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Simplemente debes escanear este código QR para unirte. Nos vemos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Chao. Estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho, porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud.